Bueno, yo acá tengo dibujado en un eje de coordenadas cartesianas X e Y el triángulo que llamamos F con las mismas coordenadas que les dicté en clase. Digamos, el vértice A tiene coordenada 4, 2, el vértice B tiene coordenadas 8, 2 y el vértice C tiene coordenadas 6, 4. La intención era practicar la traslación de este triángulo en función del vector de referencia U, que tiene un punto de origen D y un punto final en E que marca su dirección. Las coordenadas de D son -2, -2 y las de E son -6, 2. Bien, ya vimos en GeoGebra y también en el trabajo práctico número 11 tienen los enlaces con la ayuda que les indica y les muestra cómo hacerlo al movimiento de traslación y al de rotación y de simetría utilizando GeoGebra. La idea es poder hacerlo con regla, escuadra, que acá tengo la escuadra, y el compás y el transportador, perdón, en el caso de la rotación. Bien, lo que necesitamos hacer es entonces trasladar, que de eso se trata la traslación, este triángulo inicial en la misma dirección que me indica el vector y en la misma longitud, ¿sí? Entonces habían dos formas, vimos en clases de poder hacerlo. Una que es utilizando la regla y la escuadra y trasladando de manera paralela este vector. Vamos a cambiar la escuadra de lugar, ¿sí? Trasladamos este vector en la misma dirección, es decir, de forma paralela, para eso usamos la regla, ¿sí? Apoyamos la escuadra aquí y lo trasladamos hacia arriba, de manera que nos encontramos, si ustedes ven que se mueve, lo importante es que la regla no se mueva, ¿sí? Y ahí podemos apoyar. Cuando nos encontramos, yo voy a usar en este caso un lápiz verde para indicar el nuevo triángulo. Ahí trazamos una línea punteada que nos indica la dirección o inclinación que va a tener el vector, ¿sí? Hacia acá. Lo que nos está faltando es tomar las medidas de este vector y entonces después calcular la misma medida hacia esta dirección para marcar el vértice A'. En este caso, lo mismo podemos hacer, ya que tenemos la regla, podemos seguir desplazándonos, ¿sí? Hasta encontrar el vector, el vértice, C. Entonces hacemos exactamente lo mismo, con cuidado de que no se les mueva, y nos corremos, ¿sí? Podemos verificar en este caso para corregir si nos hemos movido o no. Recuerden que lo importante es que no se mueva la regla que ustedes toman para desplazar la escuadra, ¿sí? Y vemos que coinciden las líneas punteadas que hemos trazado, ¿tá? Si hay alguna que no coincide y necesitamos hacer, como en este caso yo, alguna mejora, ven y lo reformamos, ¿está? Ven acá, en este caso, este vector quedó un poquitito corrido, entonces lo podemos corregir aquí. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando tomar las medidas de este vector. En este caso, de acuerdo a las coordenadas que yo utilicé, este vector tiene medidas 2 centímetros y 9 milímetros, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, con la misma medida, respetar hacia acá y marcar el punto donde coincide. Lo mismo hago con el otro vértice C. ¿Está? Tengo que marcar aquí donde coincide. Me faltó marcar el B, que
lo que les quería mostrar era otra forma de poder marcarlo. Aquí va a estar nuestro A' y aquí va a estar nuestro C', ¿sí? Otra forma de poder respetar la orientación y la longitud de este vector era contar la cantidad de unidades que me muevo hacia arriba para pasar del punto de origen al de destino y hacia la izquierda en este caso. Esa misma cantidad de unidades es la que yo respeto en este vértice para moverme en esa misma dirección. Entonces, en este caso, desde D tengo que moverme. Si cuento los cuadritos, serían 1, 2, 3, 4 cuadritos hacia arriba, 4 unidades porque yo usé una escala de 1 en 1, y 1, 2, 3, 4 unidades hacia la izquierda. Por lo tanto, desde el vértice B, que yo lo tomo como origen aquí, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda. Por lo tanto, me queda aquí el vértice B'. Si unimos estos nuevos vértices, este va a ser el triángulo que representa a F en su traslación respecto del vector U. Por lo tanto, este es F'. Lo que vamos a anotar aquí entonces es, ponemos la T de traslación y vamos a anotar las coordenadas de cada uno de los vértices que obtuvimos después de aplicar la traslación. El vértice A dijimos que tiene 0, 6, son las coordenadas 0 de X y 6 de Y. El vértice B' tiene coordenadas 4, 6. Sí, 4, 6. 4 de X y 6 de Y. Y el vértice C' que obtuvimos aquí tiene coordenadas 2, 8. 2 para X y... Ahora vamos a trabajar con la rotación. Necesitamos hacer una rotación que la voy a indicar aquí arriba, en color naranja en este caso, e indicamos así: el origen, el punto de referencia va a ser el punto D y el ángulo de rotación va a ser de 90 grados. Con respecto, y acá podemos marcar el triángulo, podemos poner los vértices ABC o podemos poner el triángulo F si ya le hemos puesto una letra para representarlo. Entonces esto se lee la rotación de F respecto del punto D 90 grados. Recuerden que si no lo aclaramos, siempre la rotación es en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. ¿Está? Entonces, para poder lograr nuestra rotación, lo que tenemos que hacer es centrar nuestro transportador en el punto de referencia desde el cual vamos a rotar. Y el 0, en este caso aquí, tiene que coincidir con el vértice. Si quiero rotar el vértice A, tengo que hacer coincidir el centro y el 0 en el vértice A. ¿Está? De ahí voy a marcar 90 grados, que es el giro que me están pidiendo, y marco la referencia. ¿Está? Lo mismo tengo que hacer con cada uno de los vértices. Fíjense qué es lo que pasa aquí. No llego con el transportador, ¿sí? Entonces no sé precisamente si estoy bien alineado o no. En esos casos, ¿qué pueden hacer? Se pueden ayudar con la escuadra o con la regla y unen el punto D con el punto B en este caso, ¿sí? Para que esta línea les sirva de referencia. Después la pueden borrar. Yo lo estoy indicando con el mismo color para que ustedes entiendan que estas líneas son las de la rotación, ¿sí? Naranja en este caso. Entonces ahora sí es más fácil mantener la precisión y poder alinear el centro del transportador con la línea que está alineada con el vértice B.
Esto tengo que rotarlo también 90 grados, por lo tanto vamos a marcar aquí. Este es el primero, este es el segundo. Vamos a ponerle acá una A chiquitita, todavía no son los vértices estos que voy logrando, ¿sí? Y ahora les explico por qué. Por último nos está faltando el vértice C. El vértice C, como llegamos bien con el transportador, vamos a alinearlo directamente con esto. Entonces aquí nos queda muy cerquita de A, ¿sí? 90 grados. Este va a ser C. ¿Por qué digo que no es definitivo? Porque, lo hablamos ayer en clase, la distancia desde el punto de origen de la rotación hacia cada uno de los vértices tiene que respetarse de este otro lado, después de rotar. Por lo tanto, la distancia desde el punto D hasta el punto A, que es mi primer vértice, es 3 centímetros y 6 milímetros, ¿sí? Cuando yo obtengo la referencia de rotación, que era esta, necesito marcar la misma distancia. Entonces voy a girar la escuadra en este caso para que ustedes puedan ver bien. Ahí está alineado con los 90 grados. Lo que tengo que hacer es marcar la distancia y dijimos que era 3 centímetros 6 milímetros. Por lo tanto, este es el punto que representa nuestro vértice A', ¿sí? Este es el punto porque aquí se respeta la misma distancia desde acá hasta A que desde acá hasta acá. Por lo tanto, esto es nuestro A'. Lo mismo vamos a hacer con B. Vamos a medir la distancia que hay desde D, que era nuestro punto de origen, son 5 centímetros y medio hasta B. Por lo tanto, rotamos, alineamos con el punto que nos marcó el ángulo de rotación y marcamos los 5 centímetros y medio, dijimos, ¿no es cierto? Perdón, ahí vamos a alinearlo bien. Ahí estaría 5 centímetros y medio, que sería aquí. ¿Está? Este es nuestro B'. Entonces tengo A', B', me está faltando C. Mido la distancia desde D hasta C, son 5 centímetros, y se nos había quedado acá muy cerquita de A, en este caso la rotación. 5 centímetros es justo en este extremo, este es el punto que va a representar a C'. ¿Está? Ahora lo que tenemos que hacer es unir, en este caso, los vértices obtenidos de la rotación y le vamos a agregar otra tilde a cada uno de los vértices para que no se confunda con lo de la traslación. Entonces es A, B y C, B', ¿sí? Y este le vamos a poner F', B', que sería la rotación. Entonces, en este caso, A, B', ¿qué coordenadas obtuvimos? Menos 6 de la X y 4 para el valor de Y. Por lo tanto, aquí vamos a poner A, B', ¿sí? Es menos 6 de X y 4 para el valor de Y. B', B' es menos 6 también de X y 8 para el valor de Y. Entonces B', menos 6 y 8 para el valor de Y. Y nos está faltando C, que tiene coordenadas menos 8 de X y 6 de Y. Entonces C, menos 8 para X y 6 para Y. Esas serían las coordenadas del triángulo F después de haberlo rotado respecto del punto D 90 grados en sentido antihorario. Bueno, ahora por último nos está faltando ver
la simetría, que también dijimos que eso era como la reflexión de un objeto, como la imagen en el espejo, ¿sí? Y que la simetría podía ser axial respecto de una recta, ¿sí? O respecto de un punto central. ¿Está? Bien, vamos a hacer un ejemplo de un movimiento de simetría respecto de una recta. El triángulo que tomamos de referencia siempre es el F en este caso, ¿sí? Voy a trabajar con el celeste para la simetría, ¿está? Y vamos a trazar una recta. En este caso voy a trazar una recta horizontal, que va a pasar por el punto D y es paralela al eje de las X, ¿está? Esta es la recta que vamos a llamar L. ¿Y cómo se representa? Se representa así, lo voy a correr un poquito para arriba para que ustedes puedan ver, es la simetría respecto de L del triángulo F, ¿sí? Respecto de esa recta que se indica con esto. Si hiciéramos la simetría respecto de un punto B, por ejemplo, entonces aquí pondríamos respecto de B, ¿sí? Que es un punto y no es una recta como en este caso. ¿Cómo hacemos para obtener la simetría o el reflejo de este triángulo F respecto de esta recta? Cada vértice se mueve hacia el otro extremo la misma longitud, ¿sí? Respetando la distancia desde A hasta la recta L, B y C hasta la recta L, pero del otro lado. Es decir, como acá tenemos hojas cuadriculadas, no es necesario que usemos la escuadra o la regla. Si ustedes trabajaran con hojas lisas, sin renglones, sí, en ese caso tendrían que usar algún instrumento para medir. En este caso podemos medir la cantidad de cuadraditos que tenemos. Desde A, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 unidades hasta la recta L. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo, se va a desplazar el vértice A, que vamos a tener con 3 tildes para distinguirlo. Lo mismo vamos a hacer con el vértice B. Como B está alineado con A horizontalmente, quiere decir que va a estar sobre la misma línea horizontal, ¿sí? Cambiando el valor de X en este caso. Eso es B. Y el caso de C tiene 2 unidades más, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la recta L, por lo tanto tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el otro lado. Estos 3 son los nuevos vértices que se obtienen del nuevo triángulo después de aplicar el movimiento de simetría con respecto de la recta L. Lo podemos identificar como F' sería en este caso, y las coordenadas de cada uno de esos puntos van a ser A, B y C. A va a tener coordenadas 4 menos 6, ¿sí? B va a tener coordenadas 8 menos 6. Y C va a tener coordenadas 6 menos 8.